Bueno, reciban un cordial saludo. Bienvenidos al panel que vamos a trabajar hoy de cuidados al final de vida del paciente encamado. Es un tema sumamente importante para nosotros los cuidadores, para toda la comunidad sociosanitaria, incluyendo la familia, pero para nosotros los cuidadores que estamos con la persona que está partiendo, ¿cierto? Día a día, pues estar ahí con ellos es un trabajo muy importante, muy responsable, no solamente con la persona que está partiendo, sino con la familia, sus seres queridos y con nosotros mismos como cuidadores. Y tenemos que tener esas competencias para poder afrontar de la mejor situación a todas las personas que están interviniendo en ese momento. Eh, Hoy, como siempre, y no me canso de decirlo y agradecerlo, nos van a acompañar en este panel profesionales, no solamente que saben mucho del tema, sino que viven a diario este tema, esta área. Como José, con Pepe, yo leí José ahí, Pepe, no me suena decirte Pepe con todo, José, pero sí, José. Y Didra, que trabaja todo este tema de tanatología diariamente. La doctora Claudia se conectará en un rato porque precisamente la persona que está cuidando tiene problemas de salud, entonces está complicado, pero pues nos acompañará si alcanza antes de que arranquemos. Entonces, vamos a arrancar, vamos a hacer, nosotros en el grupo les compartimos las preguntas para que ustedes se fueran familiarizando, contextualizando, también para ir pensando en las preguntas que les podemos hacer, porque pues tenemos que aprovechar este momento y los expertos que tenemos que no los tenemos a la mano en cualquier momento y la calidad de ellos. Entonces, el primer área que vamos a trabajar es eh, que Didra y Pepe nos ayudaran a explicarnos qué cuidados básicos deberían priorizarse y cómo se pueden evitar intervenciones innecesarias que aumentan el sufrimiento. Muchísimas veces nosotros por hacer más, de pronto estamos descomplicando la situación. Y esto no lo podemos saber, ¿cierto? Hasta que no los hagan caer en cuenta expertos como las personas que tenemos hoy. Entonces, la pregunta puntual es, ¿cómo podemos garantizar la dignidad en el paciente que se encuentra al final de vida? Mirando ese contexto que le digo. Entonces, Pepe, con tu permiso, me gustaría que empezáramos con Didra. Por favor. Uy, pues gracias, pues, ¿verdad? Por permitirme estar aquí con ustedes y Pepe tiene mucho más experiencia que yo, ¿no? Pero con mucho respeto, mi base, como dijo Juan, es de tanatología, no es acompañamiento. Eh, y aquí, parte de lo que puedo decir, no, desde esa misma parte, es que la dignidad no depende de esa capacidad física de la persona, sino la dignidad permanece hasta el último momento que esa persona parte, ¿no? Y por eso el primer cuidado es seguir viendo a la persona, no únicamente con la enfermedad, porque aquí es importante que todos sabemos, ¿verdad?, que esa persona, aunque muchas veces no está consciente, está sufriendo de una manera o de la otra, ¿no? Y de esos cuidados básicos que deberíamos incluir, ¿no? Es aliviar ese sufrimiento físico junto con ese equipo de salud. ¿A qué me refiero? O sea, que no solamente nosotros como cuidadores, ¿no? eh, Trabajar con ese alivio de ese sufrimiento de ese ser querido en esos últimos momentos, ¿no? Es importante también que nos comuniquemos con ese equipo que tengamos, ¿no? Cómo va la cosa, qué cosas podemos ir haciendo, respetar la privacidad y la intimidad de ese ser humano. Porque aunque la persona esté encamada o la persona esté en sus últimos momentos o esté ya, ¿verdad? Que esté dándonos indicios de que está llegando, ¿verdad? Y tenemos que priorizar esa necesidad tenemos que tener mucho cuidado de respetar la privacidad y la intimidad. O sea, si tenemos que hacer algún cambio de ropa, bañarlo, o sea, eso es una de las, ¿verdad? Son intervenciones que son bien importantes porque aunque la persona aunque pensemos que no está ahí,
sí está ahí. Lo que pasa es que no se puede comunicar y hay una cierta conexión de verdad entre el estar ahí y entre estar partiendo. Hablarle con respeto. Eso es extremadamente importante, aunque no nos entienda. Porque todo ser humano merece un respeto, ¿no? Pero más aún cuando está tan vulnerable, cuando están encamados, cuando están en ese sufrimiento, ¿verdad? A veces nosotros podemos estar en ese estrés, en ese dolor, en ese sufrimiento o tratar de hacer lo mejor que podamos, pero a la misma vez sin querer rompemos ese respeto de ese ser humano que está ahí. Tenemos que estar muy conscientes dentro del dolor o dentro de la posición, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta y muchas veces no se hace, de verdad que no lo quieres hacer de maldad, ¿no? Pero es bien importante porque eso es parte, aunque yo siempre digo que a veces uno piensa que esa persona no está sufriendo, está sedado, como quiera que sea, hay una parte humana que está ahí, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos alrededor de esa persona, explicarle qué procedimientos se van a hacer, aunque no tiene que ser en palabras específicas, ¿verdad? O técnicas o científicas, o yo lo digo desde, ¿verdad? Desde la parte acá de emocional, ¿no? Por lo menos te voy a ir moviendo. Porque esa persona está ahí, pero escucha. Yo siempre digo que aunque uno piense que no, ellos están ahí y nos escuchan, o sea, que hay que hablarles, respetar sus preferencias a su ritmo porque posiblemente van a estar mucho más lentos, casi no se van a poder mover. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con la preferencia en el sentido de cómo voy a tratar a ese ser humano que está ahí, ¿verdad? Encamado, que está en sus últimos momentos. Y también debemos preguntarnos si cada intervención realmente aporta bienestar. Como decía Juan al principio, a veces hacer menos hace más y a veces queremos abarcar mucho porque también a veces emocionalmente posiblemente estemos descompensados o estemos que queremos hacer todo, no sabemos qué hacer, estamos en sufrimiento, sabemos que hay posiblemente una partida pronta, pero tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos haciendo y cómo estamos tratando a ese ser humano, porque muchas veces nuestras emociones nos descontrolan, ¿no? Y no nos damos cuenta. Y a veces insistimos en procedimientos que prolongan el sufrimiento sin mejorar la calidad de ese ser humano que estoy cuidando o que estoy acompañando. Así que cuidar no siempre significa, ¿verdad?, hacer más. Muchas veces significa hacer aquello que realmente proporciona ese confort, esa paz y ese respeto por la voluntad de esa persona, ¿no? Así que, y les quiero poner un poquito de logoterapia también, porque incluso cuando una persona pierde su autonomía, nunca pierde su valor como ser humano. Así que tenemos que tener mucho cuidado en ese proceso, ¿verdad? Cuando sabemos que hay un sufrimiento y estamos en esa parte de la vida que estamos acompañando. Muchas gracias, Didira. Sí, eso es muy importante tener en cuenta. Y como tú dices, el doctor Pepe vive, trabaja en eso de ayudar a pasar a trascender, no sé cómo se diga, doctor Pepe, personas. ¿Qué nos puedes apoyar en esta pregunta? Yo lo voy a, si me lo permites, y agradezco nuevamente el que me permite estar frente a ustedes y estar volcando todo lo que he aprendido de ellos. Y lo voy a hacer como si fuera un día pesado. Realmente la palabra pesado debería cambiarse a veces por bendecido. Pero bueno, de mucho trabajo me refiero. Un día a la Pepe Valencia, 5:30, 6 de la mañana, me llaman y me dicen, el señor fulano de tal, creo que está en su momento final, me dicen. Me dice la cuidadora, la familia, el cuidador principal, como lo llamamos. Inmediatamente despierto, me preparo, pero antes de tomar mi maletín, me paro frente al espejo, porque siempre voy a decir que cuidar de otros debe empezar por uno. Mandatorio, debe empezar por uno. ¿Cómo me siento? Estoy bien. Estoy preparado para atender una situación de este tipo. Estoy preparado para equilibrar las situaciones de enojo que existen en la familia,
para poderle brindar al ser humano que esté en el proceso final tranquilidad y la satisfacción suficiente para trascender, para terminar, para morir. Yo utilizo la palabra morir para, creo que debemos concientizarnos un poco más y no confundirnos, porque a veces cuando estamos frente a él le decimos, puedes partir cuando gustes. A ver, acláramelo. Y poco a poco yo he entendido que debemos ser más claros. Paro frente al espejo y analizo, me siento bien, estoy bien. Yo afortunadamente, gracias a Dios, no tomo ningún medicamento y inmediatamente despierto. Me voy para allá, no sé qué me pasa en el camino, que de repente aparezco ya con mi carro frente a la casa del paciente y sus familias. En ese momento, así como que del camino voy preparando cierto tipo de respuestas a las preguntas que creo que van a ser de satisfacer necesidades que tiene toda la familia, pero muy específicamente el ser humano que esté en el proceso. Y ya, llego con ellos y creo que esto debiera ser algo que, no porque lo haga yo, que no quiero ser, como decimos en México, yoísta o egolátrico, sino que esto me ha resultado, por eso es que lo comparto. Al llegar a saludar, si es posible, a cada uno por su nombre, un rápido saludo, estrechar las manos, pero enseguida ir con el paciente. Voy a seguir usando la palabra paciente, aunque prefiero decirle consultante, pero acercarme a él. Y la pregunta que hago no es cómo está usted, sino observo todo lo que está en su derredor, que el concentrador de oxígeno, que cuánto está pasando, que si el cuidador o cuidadora profesional está anotando todo lo que se le indicó, las órdenes del médico, cuando hay un médico tratante o un médico, como le llamamos, un médico, aquí le llamamos PCP, San Miguel de Allende, que es decir, médico, PCP, Primary Care Physician, es una palabra, el médico primario. Veo sus indicaciones, veo todo lo que tiene anotado y especialmente veo cómo brillan sus ojos, qué expresión tiene sus ojos esta persona. Nunca me acerco a la persona de pie. Claro, me pongo en una silla y tengo la condición que debemos hacer una conexión visual. Y don Ramón, don Ramón, yo soy Pepe Valencia, si no es que no me conocía. Si lo conozco, aquí estoy de nuevo dándole lata con mi presencia. Vamos a platicar un buen rato y algo que es mágico es la distracción. Yo no sé de deportes, pero últimamente me he dado por preguntarles, oiga, ¿usted le va al América o le va al Guadalajara o al X, ¿verdad? Y me voltea su mirada así como diciendo, este chiflado, ¿qué me quiere decir, verdad? Estoy quejándome. Bueno, nada más se lo pregunto para que me oriente. El sentarse y estar a la altura de sus ojos y mirar a los ojos constantemente y pedirle permiso de tocarle su mano es una cosa mágica. ¿Me permite? Yo checo muchas cosas con el pulso. El pulso a mí me da muchos datos. También, antes de checar signos vitales, sé si el paciente está hipo o hipertenso, con taquicardia o con bradicardia o con angustia, con sus palabras al responderme que acaba de pasar el Mundial de Fútbol. De ese tipo de detalles que pudieran parecer tontos, pero distraen a la persona. En ese momento estoy percibiendo cuánto debemos percibir, cuánto es lo que tiene de energía, cuánto es lo que le queda, cuánto es lo que, hacer un cálculo que puede ser de un contenido más humano que médico. Cuando aplicamos la medicina, siempre he encontrado que está dispar, que no coincide con la imagen que nos presenta con su sonrisa o con su ausencia de sonrisa o con su semi-sonrisa, digamos. Y cuando su palabra primera es quejido, es un ayúdeme, es un algo inmediatamente. Somos dos seres humanos que estamos acercándonos, uno proveedor y otro receptor de servicios. Por lo tanto, debemos estar muy conscientes y esa mirada que nos echamos frente al espejo para darnos cuenta cuán capaces somos de aliviar. De todas maneras, es un alivio, aún cuando posteriormente muera, un alivio pasajero o terminal,
cuando, perdón, cuánta capacidad tenemos, quiero decir muchas cosas al mismo tiempo, cuánta capacidad tenemos para brindar satisfacción a lo que quiere en todo lo que nos decía hace un momento. Empiezo a tocarlo, sí, el estetoscopio, sí, a checar los signos vitales, sí, pero para mi muy personal forma de pensar, esto es un tanto secundario. El acercarnos así y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Más bien, ¿cómo estás de tú? ¿O cómo está don Ramoncito? Sigamos con don Ramón. Ramoncito, ¿cómo estás de tú? Infantilizándolo, no es una cosa que lo haga sentir en la grandeza que un ser humano deba percibir. Y con el hecho, ¿qué puedo hacer por usted? Si hacemos esa pregunta, ¿qué puedo hacer en este momento por usted? Toda la atención debe ser centrada en ese individuo, en ese ser humano que está en su cama. Dice su lecho de muerte. Yo digo que es lecho de vida, que es un lecho de vida cuando está ahí frente a él. ¿Qué puedo hacer por usted? A ver. ¿Qué prioridad le damos a su molestia? Dígame de su dolor, dígame de su apetito, dígame de su durmió bien, no durmió bien, con toda la ternura, con toda la compasión, pero reitero, nunca infantilizándolo. Siempre de usted, señor Gómez, don Ramón, ok, expresar nuestro sentimiento de respeto y enseguida proceder a hacer lo que él nos pida. Una vez que está controlado el dolor, haga lo que utilice como servicios paliativos. Yo entiendo no solamente el control del dolor físico, sino también el control de su dolor emocional, porque cuando nos colocamos en sus zapatos y percibimos sus sentires, vamos a darnos cuenta que su sufrimiento va más allá que el simple dolor de una columna, un cáncer en columna, metástasis de próstata, por ejemplo. Va mucho más allá. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer sin esto? ¿Qué va a hacer mi familia? ¿Cómo van a afrontar los gastos que se están viniendo? ¿Cómo van a hacer todo eso? A ver, una pregunta discreta. ¿Qué le preocupa más a usted en este momento, don Ramón? Dígame, dígamelo. Mire, yo no uso reloj. Es un factor importantísimo y darte a escucharlo. Dicen que no escuchan cuando están en un proceso de inconsciencia. Tengo la absoluta convicción de que sí perciben el contenido amoroso, compasivo, emocional, energético, y califican ustedes como quieran, de lo que uno le dice al oído. Yo tengo la costumbre de hacerle piojito, hacerle rascarle mientras estoy hablando con ellos y la otra mano toco su mano. Ay, don Ramón, quiero que me diga, apriéteme, hágame un gesto, deme una mordida si usted quiere, y a veces advierto que sonríen. Eso me hace entender cuánta conciencia o subconsciencia o inconsciencia está viviendo ese ser humano, este paciente. ¿Y qué puedo hacer por usted? La cantidad de cosas que he escuchado no se las pueden figurar. Unas se pueden arrastrar de la risa, pero otras les garantizo que soltarían el llanto en este momento. Nosotros, proveedores de servicios paliativos, paréntesis, servicios paliativos incluye paliar su dolor es físico, emocional, también el social, el espiritual. Ese compromiso tenemos nosotros. El médico paliativista no es una crítica, es una invitación a que tomen su postura perfectamente frente al paciente como servicios paliativos, porque aplicar morfina para quitar el dolor no es suficiente. En ocasiones requieren de una inyección de perdón para que el dolor emocional sea el que desaparezca. En muchísimas ocasiones voy a decir yo que el dolor emocional y el mejor analgésico y la mejor morfina o el sí, analgésico es el perdón. Ya cierro mi paréntesis e invito a los médicos que pues puedan seguir esto como una sugerencia. No quiero que sea más allá, una sugerencia para que su imagen crezca frente a ese ser humano e influya tanto que pueda decir, gracias a Dios que usted está aquí, o una bendición desde el principio. Bienvenido, doctor. Dios lo bendiga. Mire, siento, tengo, me pasa, me duele, etcétera, etcétera. Déjenlo hablar, por favor. Escucharlo es mágico. Háblelo, háblelo. Yo siempre llevo
Es unas cajitas de, ¿cómo se llaman esos? Toallitas para lágrimas. Kleenex. Siempre llevo conmigo en mi maleta y las siento. Por favor, llévenselas. Hay alguien que me dijo que el profesional de la salud no debe llorar frente a su paciente. Y yo no creo, no es Pepe Valencia. Son muchos años de estar atendiendo personas en una situación así que me han conmovido y que me han hecho llorar porque no he visto, supuestamente yo he visto todo el dolor posible, que mis sentidos han contemplado y sufrido también con el paciente que voy a ver. Pero siempre hay alguien más que me llama más la atención, que me despierta más mi sentido compasivo, hasta abrazarlo. Hay mil cosas que dicen, ay, ¿cómo vas a abrazar a alguien que se acaba de vomitar? Estoy hablando de las cosas que suceden, ¿sí? De las cosas que se acaba de hacer popó, que se acaba de hacer pipí. Son las cosas que están también causando un dolor de tipo familiar, lo voy a inventar ahorita, porque estoy sucio. ¿Cómo puedo permitir que se alivie, que se acerque mi familia y que alivie? No, alguien tiene que limpiarme, alguien tiene que esto para fin de... Está sufriendo y no solamente la ausencia de la morfina o la ausencia de un analgésico, de lo que está haciendo su... ¡Wow! Su dolor espiritual, caray. ¿Se pueden figurar cuánto están ustedes, este señor, este paciente, don Ramón en este caso, sufriendo y reprochándole a Dios por qué lo deja sufrir tanto? Ese dolor lo llamo yo espiritual. Está dejando de tener la fe en aquel a quien acude. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? En muchas ocasiones no tenemos la respuesta más que así es la vida, que me parece demasiado superficial. ¿Qué es lo que más le duele, don Ramón? Platíquemelo. Y sacamos cosas extraordinarias. Y como les decía hace un momento, ahí estamos, tanto paciente como Pepe Valencia, limpiándonos la nariz, limpiándonos la lágrima que corre por ahí, porque está haciendo. Ese es un momento mágico porque estamos estableciendo un vínculo que conduce a energía va, energía viene, y podemos darle lo que él necesita. Y curiosamente, maravillosamente, milagrosamente, nosotros salimos ganando, porque aprendimos de ese ser humano que está en un proceso final. De ahí todo lo demás tiene que estar centrado en el paciente, estar también atendiendo sus necesidades, pero sus necesidades están muy afectadas por la respuesta de cada uno de los miembros de la familia. Juan Carlos, no sé si me estoy colgando con el tiempo porque me emociono y me pongo a hablar. Bien, Pepe, tranquilo, que lo que nos estás compartiendo, antes al contrario, estás dando más de lo que... gracias. Sigue, por favor. Es que justo hace 2 días acabo de acompañar a una persona a su muerte y como que es un motivador. Alguien nos puede preguntar, ¿no te cansas de eso? ¿No te agotas de eso? Bueno, sí me canso. Lo que hago es, me doy un baño, me pongo a tocar el piano, perdón por la sinceridad, me tomo un trago de tequila y me tiro a la cama enseguida. Ah, no veo televisión porque me aterra la televisión y todo lo que veo y trato de que el Pepe Valencia esté fuerte por si se ofrece algo cercanamente. Hace 2 días tuve esa experiencia con alguien que así siempre voy a agradecer que haya tantas personas que me den el privilegio de acompañarlos en el momento de su muerte. Y también tengo la convicción de que la persona en el proceso final elige con quién morir. Ustedes lo van a ir aprendiendo o ya lo han aprendido, ya lo han visto, como que eligen, como que esperan el momento y pasados 10 minutos, 15 minutos, este señor que fui a ver hace 2 días, el sábado, eh, ya llegó el doctor, ya llegó el doctor, les preguntaba a todos, ya llegó. Yo, como es sábado, estaba tranquilo, quería caminar un poquito, ¿verdad? Y ya finalmente me llamaron y fui a ver. Cuando llegué, este señor extranjero, una sonrisa que le costó mucho trabajo esbozar, y me acerqué.
Me acerqué con él, empecé a preguntarle todo lo que les he dicho, qué es lo que usted quiere que haga qué usted quiere que yo haga en este momento. Y me dijo algo, morir. ¿Alguien de ustedes ha vivido esto? Es todo lo que usted quiere, quiero acabar. No quiero esto ya. Por favor, bendígame con la muerte. Ah, detecté que tenía un muy fuerte dolor, tenía metástasis en columna por un cáncer de próstata. Le di un poderoso analgésico y empezamos a platicar. Me di cuenta que tenía algo, un dolor emocional por algo que no había tocado en su pasado. También siempre voy a decir que no hay dolor físico si no existe dolor emocional o una situación del pasado que haya detectado, perdón, que haya iniciado, que haya disparado o el dolor físico actual o la enfermedad actual. Y me estoy refiriendo también al cáncer. Y llegamos al punto en el que me dijo, es el momento que quiero confesarme. ¿Quiere que traiga un sacerdote? No, yo quiero confesarlo, me dijo. Quiero confesarlo. ¿Quiere que lo escuche yo? Por favor, y me tomó la mano, me miró a los ojos con hágalo. Dígamelo, dígamelo. Yo golpeaba a mis hijos. Yo soy militar retirado y yo golpeaba a mis hijos. Mis hijos me dejaron. Ellos están en otros lugares del mundo, pero el dolor que siento en mi espalda en ese momento, creo que es el dolor que sintieron mis hijos cuando los golpeaba para castigar cualquier tontería. Platicamos mucho rato. Yo creo que hay un momento que el perdón no existe. No quiero enredarlo. La persona que castiga siente que lo hace con justicia y con razón y que está ejerciendo algo para corregir a sus hijos, en el caso de este paciente mío. Empezó a explicarme que era la forma como en el ejército ellos los trataban y quiso aplicarlo con sus hijos, pero en este momento estaba muy arrepentido. Y le pedí que invocara la presencia de sus hijos por más lejos que estuvieran. Y nos pusimos a trabajar. Por ahí se me ocurrió, puse un difusor, le puse lavanda, me parece que le puse lavanda. A la familia le pedí que no nos molestaran cuando menos en una media hora. Y vamos a donde está, a ver, vamos a visualizar a su hijo. Vamos a ver cómo es. Tiene bigote, tiene los ojos así, su pelo es así asado, ok, con sus ojos cerrados. Y su hijo siguiente, él está casado, está viviendo, etcétera. Me estuvo platicando muchas cosas. Al tercer hijo, cuando empezó a hablar de su hijo, me di cuenta que el dolor físico casi había desaparecido. No en la proporción del analgésico que yo le le inyecté. Entiendo nuevamente y hago énfasis en el dolor emocional. Y ahora, a cada uno, dígale en voz alta que quiere que lo perdone. Llorando, llorando empezó a decir, Manuel, es extranjero, estoy inventando los nombres, pero Manuel, quiero que me perdones, hijo. Donde quiera que estés, sé que esto te va a llegar. Esto puede sonar así como raro, pero créanme que tenemos que hacer uso de todo lo posible para brindar satisfacción y alivio a ese ser humano que no puede morir porque no ha sido perdonado, porque tiene ese tremendo dolor emocional. Ya le dijo Manuel muchas cosas y sus lágrimas estaban ahí. Pero como los hombres lloran, yo no lloraba, ¿verdad? Sin embargo, caramba, estaba llegando y lo hace a uno pensar en la propia vida y el propio pasado. Nunca golpeé a mis hijos, pero caramba, ¿qué hice yo? A ver, vamos ahora con José, su otro hijo. Ay, empezó a decirle cómo quiero conocer a mis nietos. Sus hijos viven, sus hijos vienen en camino. Ya sus cenizas están en su casa, ya murió, pero ellos con todo esto que se dieron cuenta, vienen en camino para darle un adiós final a los restos de su padre. Cuando hablamos con su tercer hijo, dijo cosas dulces, dijo cosas con rabia, dijo cosas y entre de las cuales rescato lo que debe existir, escuchar una persona en este proceso. Perdóname, te perdono, gracias y te amo.
Con esas cuatro simples, entre comillas, palabritas, él encontró alivio a su dolor físico. Y enseguida voy a decir lo que sucede. Doctor, ¿puedo fumar un cigarrito de marihuana? Claro que sí, haga lo que quiera, claro que sí, con todo gusto. Usted, no, 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 esto no, 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 no. Nunca la he fumado, ¿verdad? Una vez me la comí sin saber que estaba en una galleta y anduve tremendamente mal. Desperté en un ovni, pero bien. Pero regáleme un traguito de whisky. Claro que sí. Todo eso que él estaba haciendo, le estoy relatando mi experiencia personal, pero quiero que se quiero traducirla en que la expresión de ser humano hacia ser humano, en un momento tan delicado, tan importante, tan valioso, porque la muerte es el evento más importante de nuestras vidas. Y a la hora de estar con ese tipo como decíamos en México, sangoloteos de la vida, normales, humanos, él empezó a sentirse cada vez más tranquilo, más tranquilo. No me soltaba la mano. Así. Y doctor, ¿tiene prisa? Ninguna, ninguna prisa. Se echó tres fumaditas, quedó ahí oliendo horrible, ¿verdad? A pesar de que había puesto ese olor característico. Yo había puesto por ahí un difusor con lavanda y todo se tranquilizó. Salí a hablar con la familia. Les pedí que cada uno de ellos fuera, que cada uno dijera las cosas que cada una de las cosas que sentía contra su padre, que le reprocharan en ese momento todo, pero que enseguida le dijeran que lo perdonaban. Hace un momento decía que el perdón no existe. Su padre los castigó creyendo que cometía el acto más justo. Sin embargo, ellos lo resintieron y el resentimiento es un obstáculo tremendo para que la muerte se dé. Cada uno fue. Yo no uso reloj, no sé cuánto tiempo pasó. Al final, algunos miembros de la familia distantes, pero eran amigos, más que nada amigos los que estaban en ese momento. Eh, Coincidencias, una media hora después llamó uno de sus hijos para preguntar cómo estaba su papá. Precisamente el que se había alejado primero de la familia porque odiaba a su papá. Yo tengo la convicción de que no existen las coincidencias. Tengo la absoluta convicción de que esto es más allá de lo biológico, de lo clínico, de lo médico. Y como tal, es el análisis que debemos hacer cuando estamos frente al espejo, cuando vamos a atender a un ser humano en esa situación. Todo transcurrió maravilloso. La llamada nos llamó, no quería hablar con él. Yo después respondí, le dije, es conveniente que le llames. ¿Qué tan mal está? Puede morir en cualquier momento. Doctor, hablamos mucho, hablamos mucho. Aunque no me dijo que venía, hasta ahora lo supe. Eh, Poco después lo vi tranquilo, dejé indicaciones, las dejé por escrito, quiero enfatizar eso. Las dejé por escrito, puse una hora, fecha y firma, porque con eso yo me hago responsable o me hice responsable de las nuevas indicaciones para atender a nuestro paciente. A la cuidadora le dije, enfatiza esto, 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 cosas que son médicas, ciertamente, pero que a la hora de estar haciéndolas en equipo se hace algo, un amasijo tan a todo, voy a decir como decíamos en México, tan a toda madre, que podemos sacar el bienestar de la persona. Y el bienestar no es que se levante y ande como Lázaro, como dicen, el bienestar es que muera. Él murió 2 horas después. Yo vine a casa, me regresé a casa, me tiré un ratito, y quizá yo lleve muy la religión, mi religión es el amor. Quizá la lleve muy a mi manera, quizá haya muchas discordancias cuando platique con alguien, pero el hecho de que me tiro en la cama y me doy cuenta cuánto me duele el cuello, cuánto me duele la cintura, y puedo decir la máxima oración que existe es gracias, Señor, gracias por esta oportunidad. Ya, otra vez, no me tomé el tequila, no me lo tomé, me quedé ahí en la cama, prendí la televisión, no supe qué pasaron ni nada, me quedé dormido y el teléfono me despertó. Puede venir a verlos, a certificar su muerte. Esto es una maravilla. Cuando hablamos de cuidados a un ser humano, cuidados humanistas
o cuidados generales a una persona que está en un proceso final, eh, hablamos de checarle la presión, checarle la temperatura, checarle signos vitales, signos vitales, ¿cómo podemos llamarles? A ver cómo se nos ocurre. También estaba cayendo en que Juan Carlos es un genio creando nombres y creando un montón de cosas. A ver qué se nos ocurre en lugar de signos vitales, signos amorosos, o cómo lo podemos decir. Si a alguno de ustedes se le ocurre, por favor, compártanoslo. Bien, se basa en eso, pero por qué no invitar a cada miembro de los amigos, de la familia, si está, que se acerque a decirle cosas congruentes y bonitas? Nada de que vas a ver, todo va a salir bien. Nunca una promesa, nunca una esperanza que no va a llegar. He escuchado a médicos que llegan, perdón, otra vez, siempre estoy digeriendo, con su bata blanca, el estetoscopio en el cuello y con una ampulita. Esto, señores, esto le va a quitar el dolor y esto lo va a curar. Estoy hablando de fosfobitacal y de no sé qué cuánta cosa. Y la figura del médico es tan importante, tan valiosa, que las personas se lo creen y el paciente mismo se lo cree y empieza a esperar algo, cuando la realidad es que tiene de vida unas cuantas palabras más, unos cuantos perdones de ida y de vuelta más, no factores de tiempo, sino factores del mundo. El tiempo es un invento de nosotros, pero los factores que dictan el momento en que diga, wow, me siento bien. Fui a verlo, su expresión hermosa, tranquilo, sí, en paz, en absoluta paz. Y, y, bueno, llamé a la funeraria y ya se está haciendo ahorita documentos, todo lo hacemos por internet, absolutamente. Chequé que efectivamente estuviera bueno. Cada uno de los miembros de los amigos fueron a hablarme, a abrazarme, porque estamos despertando lo humano. Yo creo contundentemente que la función de cada uno de los profesionales que tenemos la oportunidad, el privilegio de acompañar a un ser humano en su muerte, en su proceso final, debemos dejar a un lado un poquito los hábitos, como decimos, o quitar un poco lo clínico, lo médico, para acercarnos como el ser humano, cubiertos únicamente de compasión, de amor, de empatía, de dulzura, y sí, dispuestos a hacer todo lo que se requiera. Les hace un momento, no se puede ustedes imaginar la cantidad de cosas que quiere un ser humano cuando está en el momento preciso y encuentra a alguien que lo escuche. No sé si a ustedes los dije, lo llevé a ver un atardecer. Quería despedirse del mundo y quería ver un atardecer antes de morir con cáncer de pulmón. La llevé a esta señora, brindamos frente al mar, llorando los dos con una copa de vino tinto, bueno, con un vaso de plástico de vino tinto, y diciendo, llegamos al hospital cuando estaba en terapia intensiva. El oxígeno que nos llevamos, el tanque de oxígeno no tenía oxígeno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en ese momento? No tenía oxígeno y ella estaba oxigenando 89, 88, 90, 91. ¿Qué fue lo que pasó? Es que la vida es el milagro, la muerte también es el milagro y todo lo que podemos en ese momento estar pensando y dando así, tenemos el tiempo de decir, cometí este error. Y si no lo puede decir personalmente, ¿por qué no mandarle la solicitud de perdón? ¿Por qué decir, te ofrezco la más profunda de mis disculpas, hijo mío? O a la esposa que se golpeó tanto, o al esposo que estamos en la universidad de la vida. Y yo tengo la seguridad de que esos momentos nos son dados para poder clarificar nuestra función en la vida y frente a muchos seres humanos, reitero, repito y me gusta decirlo, quienes nos dan el privilegio de acompañarles en su momento. La familia feliz, se va a hacer un memorial, se van a hacer esto, la familia, los hijos vienen en camino y ya están tranquilos. Manuel se quedó tranquilo y su papá murió, murió. Es pérdida, es el sentido que nosotros le damos a todo lo que nos sucede o a lo que deja de sucedernos. Sí, murió un ser querido, pero lo que pasa, yo lo siento así, es una liberación. Y aunque en ocasiones nos haga sentir incómodo aceptarlo,
la muerte de un ser querido nos puede liberar a nosotros. No estoy hablando entre cuidadores, sino entre seres humanos, entre una misma familia. Y también me estoy proyectando. Tengo todavía 6 hermanos, fuimos 11, han muerto 4. Uno de ellos no encontramos su cuerpo en el mar. No encontramos nunca su cuerpo en el mar. Otro de ellos murió porque se le pasaban las copas. Donde quiera que esté, pudo haber sido el mejor tenor de América. Pero cuando platico y hablo de todo esto, siento una paz infinita cuando les digo, caray, como su hermano mayor, es- acompáñenme en el momento final, por favor. Ay, para poder cantar o para poder tocar en el piano o algo, acompáñenme. Dejémonos, creo que esta tarde estoy un tanto acelerado por la emoción que me ha dado estar, que estuve el sábado. Ayer domingo también salí tal vez a caminar un poquito y me encontré a uno de los amigos que estaban ahí en un centro. Hay un centro aquí se llama City Market, eh, lleno, estaba lleno el restaurante, la cafetería. Doctor Pepe me gritó, y como soy un poco sordo, tuvo que gritar un poco más. Ya cuando lo volteé, se acercó a mí, y cuando estaba cerca de mí lo vi con las lágrimas, me abrazó, me besó, un hombre besando a otro hombre en un centro comercial lleno de personas. Caramba, qué cosas tan maravillosas nos pueden suceder cuando estamos haciéndole caso a esa divinidad que portamos, porque yo no creo que Dios está en el cielo, en una nube por ahí. Somos portadores de Él y cuando nos conectamos con otro, estamos haciéndolo crecer y hacérselo más evidente. No digamos cuando estamos con una persona que requiere tanto de todo está bien, no hay pecados. Lo que estás haciendo o lo que hiciste fue algo normal, natural, que todos pudiéramos haber hecho. No sabemos cómo vamos a reaccionar ante tal o cual cosa. Así que tranquilos, 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 y la tranquilidad nos da. En Colombia utilizan mucho tranquilo, la palabra. Juan Carlos me tranquiliza cuando dice tranquilo, tranquilo. Caray, disculpe si se me... Yo quería seguir un guión un poco así, que por ahí le mandé unas cuantas cositas a Juan Carlos para seguir esto, pero lo que le envié no tenía la motivación que siento ahorita por haber estado con él, sentado en su cama, tomándole la mano, hablando de mil cosas, hablando de las cuidadoras, caray, una cuidadora guapísima. Y me dijo, usted está soltero, ella está pero ella está casada. Cosas de la tierra, cosas de la vida. Una distracción enorme, ciertamente, sí, es una distracción. Yo no les estoy recomendando que hagan todo esto como si fuera un protocolo médico, pero sí les puedo decir que me revientan los protocolos médicos y más cuando se aplican el mismo protocolo a 3, a 2, a 5, a todas las pacientes que uno ve. Tiene que personalizarse, tiene que conocerse su historia, insisto mucho, su vida pasada, todo lo que ha vivido en su vida puede en ese momento cobra una importancia extraordinariamente difícil o grata. ¿Por qué no alimentarla grata? ¿Y por qué no ayudarle a comprender y a desprenderse y a entender que como seres humanos cometimos tal o cual error que nos va a conducir a aprendizaje? Y ahorita, mi estimado don Ramón, vamos, mi querido Ramón, es el momento en que usted comprenda que lo que hizo no fue venganza ni asesinato. No, 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 usted hizo algo que consideraba que era razonable. Entonces, ¿cree usted, he escuchado esto, cree usted que me vaya al infierno? Wow, no me pregunte eso, pero mis creencias son que aquí tenemos todo lo que debemos aprender en este mundo, en esta vida. Y nos es dado desde el momento de que nacemos una cantidad enorme de herramientas para poder atender todo lo que se nos presente. De manera que nuestro acercamiento a Dios debería ser gratitud, porque esas herramientas que tenemos son para corregir o atender cualquier situación que se presente en el futuro. O sea, nacemos ya con la preparación para atender eso. No digamos las situaciones de hasta de acabar con la vida de alguien. Siempre digo esto, utilizo esto mucho. Vamos a suponer que ustedes tienen un arma, tienen a su hija, está su hija, llega un malandrín, la golpea y la quiere violar, perdón por lo bruto. ¿Qué harían ustedes? Le disparan. ¿Qué es justicia o venganza?
es instinto. Es instinto, y esto no es solamente estar buscando palabras para definir tal o cual hecho, sino que estamos sujetos a recibir este tipo o a tener ese tipo de manifestaciones y expresiones cuando estamos ante situaciones también de este tipo. Bien, comprendámoslo y digámosle, en ocasiones hay situaciones muy difíciles de manejar, como en alguna ocasión atendí a un narco, esto fue en Guadalajara, y me dijeron, ¿por qué no lo deja morir, doctor? Como dicen, se los dejo de tarea, ¿verdad? Como para poderlo platicar un poquito después, pero sí, lo saqué adelante. Posteriormente una bomba lo acabó con su vida. Eh, Quiero estoy compartiendo con ustedes algo que acabo de vivir, que es muy frecuente en mi vida. Y cada que ejerzo todo aquello que quiero compartir y que está en muchas ocasiones lejano de los libros, lejano de la ciencia, llega a ser mucho más aceptado, nos conduce a mejores resultados, tanto con el paciente como con Cierto. todos sus seres queridos, pero en particular con nosotros. Al final nosotros salimos aprendiendo mucho, siempre que evaluemos evaluemos y pensemos en ello. Eh, Juan Carlos me dijo que tenía 2 horas, pero, pero sí, siento que con eso estoy transmitiendo el compromiso que tenemos. No es Pepe Valencia. Somos los seres humanos que tenemos la oportunidad de brindar atención y lo que necesita, porque debe ser centrada la atención en la persona y no debe ser centrada en la medicina. Debemos ir como seres humanos para ver a otro ser humano con características especiales o con necesidades especiales. Y despójese de todo lo que sea lastre. En un centro geriátrico que tuve, puse un basurero enorme y puse ahí, aquí, favor de colocar sus penas, sus corajes, sus rabietas, para que entre perfectamente uniformadas al centro geriátrico. Ah, no olvide la sonrisa. Ah, todo lo aprendí con los mejores, de la mejor universidad que existe, la de la vida, y la mejor grupo de maestros, mis pacientes. Y siempre voy a bendecir las situaciones que algún día van ustedes a conocer, las situaciones que me trajeron a este punto de mi vida. Y también bendecir por tener la oportunidad de compartirlo con ustedes, porque es parte de lo que quiero, compartir lo aprendido. Y así desde el fondo de mi corazón les agradezco mucho, Juan Carlos, te agradezco mucho, Vidra, Fanny, Marcia, lo que alcanzo a ver. Les mando un abrazo desde mi rancho, San Miguel de Allende, con todo cariño y todo respeto. No, Pepe, muchísimas gracias. Todo lo que nos compartes es muy enriquecedor para todos. Por ahí que tú no leíste, se me ocurrió ahí mientras estabas hablando y te ponía cuidado. En vez de signos vitales, pueda poner manifestaciones vitales o señales de bienestar o escuchando tu cuerpo. Pero me quedo con la tarea, Pepe. No, seguro. Eh, ya para seguir el segundo tema, y ahorita, no sé, ahorita te escuchaba y para completar el tiempo, no sé, Didra y tú, si el miércoles nos podrían regalar tiempo. Ahorita nos dicen con toda la confianza que estamos en familia, si pudiéramos complementar lo que nos quede faltando, que no vamos a alcanzar, porque no los quiero medir con tiempo ni nada, sino que todo lo que nos están enriqueciendo es fundamental para este trabajo de acompañamiento en personas y sobre todo, no en todas, ¿no? Pero personas encamadas que también dificultan más todos estos procesos, ¿no? Dificultan entre comillas. Eh, ya en la segunda pregunta que tenemos y tema que íbamos a consultar y de una vez aprovecho que yo les comparto el PowerPoint que nos envió Pepe para que lo miren y pues después lo podemos también discutir. Eh, el segundo tema es lo que las personas que trabajan, que ya saben todo esto, reconocen cuando la persona está en los últimos momentos, ¿cierto? No hay es que esperar o no, o sea, que cuando ya viene el momento en que se va a despedir. Entonces quisieran que dentro de su experticia, su experiencia, su conocimiento, Hidra, para empezar contigo, qué cambios físicos, emocionales, espirituales que nos comentó Pepe ahorita y conductuales podemos eh, ver en la persona que ya que está partiendo
que nos van a permitir pues ayudarlo a dar ese paso, ¿no? De una forma tranquila como tal. Ujú. Didira, ¿qué nos puedes decir? Bueno, en esta parte yo voy a sacarlo un poco de lo profesional, ¿no? Porque se nos enseña tanto en los pasos a seguir, las cosas que vamos a ver, si vas a ver que la persona va a dormir más, vas a ver que va a querer comer menos, pero hay una parte, porque la parte clínica, ¿verdad? No es mi expertise, pero en la otra parte que sí yo quiero enfatizar es que todo se va por el libro. Cuando estamos tratando, ¿verdad? Como profesionales, estamos hablando del cuidador profesional, de acompañar y ver las señales, pero se nos está escapando saliendo de las manos esa parte humana, ¿no? Que no se enseña en las escuelas, que no se enseña a ese profesional en la parte emocional, tanto de qué yo estoy sintiendo cuando veo esos cambios de esa persona que está, que ya sabemos, ¿no? Que está partiendo o que ya está enseñando conductas que ya sabemos que son mucho más cercanas. Y entiendo yo también que, y lo voy a decir con el corazón en la mano sin tratar de, ¿verdad? Con mucho respeto porque trabajo con enfermeros, ¿no? También que están en ese proceso donde el sistema te institucionaliza y te saca la parte emocional. Por más que tú quieras ser, ¿verdad?, lo más profesional posible, tenemos que entender que hay una parte humana que tenemos que despertar. Esa parte humana que el sistema nos ha matado, diría yo, ¿no? Porque no podemos llorar, no podemos enseñar emociones, no puedo, sé lo que va a pasar, pero me tengo que quedar callado. Y yo entiendo y yo sé que hay una responsabilidad, ¿verdad?, legal, etcétera, pero también como profesionales tenemos que bajarnos en la parte emocional y si sabemos que tenemos ese ser humano que ya está más incómodo, que está durmiendo más, ver cómo esa parte humana puede regresar a mí, porque muchas veces no estás en el hospital, muchas veces estás en la casa con esa persona que está falleciendo y tratar de despertar esa otra parte que diría yo está ahí como las reglas son estas y no puedo hacer esto, pero tenemos que acercarnos más a esa persona en lo emocional, como decía Pepe, o sea, no podemos, aunque seamos profesionales, podemos ser profesionales, pero podemos ser humanos y podemos ser emocionales. Y hemos perdido esa parte emocional, esa parte espiritual, donde como tenemos que darle esos espacios de silencio para a la misma vez tocarle la mano, tocarle la cabeza, darle si no puede comer, a veces se puede hacer uno, ¿verdad? Si ya lo que le queda es, ya sabemos que va a fallecer, ¿por qué entonces tenemos que ser tan estrictos, ¿no? Cuando ese ser humano muchas veces lo que necesita es ese calor humano. Y sí, como le dije, o sea, pues, esas son las partes, vas a ver que va a hacer falta esas conversaciones y lo menciono porque no se hace. Esas conversaciones de esas personas que ya fallecieron, que fueron parte de esa familia, que te van a encontrar cuando ya te vayas. Le tenemos tanto miedo a hablar esa palabra muerte, va a fallecer, o sea, las cosas hay que decirlas como son y le cambiamos los términos, ¿no? Eh, y tenemos que estar conscientes de que esa persona también necesita escuchar la realidad, porque muchas veces tiene miedo al partir, muchas veces tiene miedo de hablarlo, tiene miedo de tan siquiera, o sea, me va a doler, ¿a dónde voy a ir? Entonces, como profesionales a veces estamos tan metódicos y ya sabemos el protocolo, muchos quizás no lo saben, muchas veces, muchos quizás están aprendiendo, ¿no? Vemos los cambios físicos, los cambios de la piel, cómo está comiendo, cómo se está viendo, pero hay un ser humano ahí y entiendo yo que como profesionales tenemos que empezar a bajar, ¿no? No son niños, pero tenemos que empezar a conectar con esa parte espiritual también, porque es más lo que ganamos nosotros como seres humanos cuando acompañamos a esa alma que está en su partida, que va a un segundo, a un segundo plano. Le tenemos tanto miedo a la muerte o tanto miedo a la familia o tanto miedo al proceso. Cuando en realidad la muerte tiene que ser una especie de celebración también, porque esa persona cumplió una parte de su vida, ¿no? Y ya llegó hasta donde tenía que llegar.
pero de esos temas tampoco lo hablamos, no hablamos de la parte espiritual, eso que se siente entre ser humano a ser humano, aunque seamos enfermeros, doctores, eso que se siente cuando le agarran la mano, esas cosas que no te enseñan en la escuela, esas cosas que a ti te gustaría, diría yo, ¿cómo puedes acompañar en ese momento? ¿Qué te gustaría a ti que hicieran cuando tú estés en tu lecho de muerte, ¿no? ¿Te gustaría que te abrazaran, que te escucharan, que te pusieran la música? Porque sabemos que esa persona va a ir poco a poco a irse, pero está ahí. Así que, verá, yo sé que quizá me estoy yendo más allá de lo que en realidad es ese protocolo, ¿no? De lo que vas a ver emocional, físicamente, etcétera. Pero hay una parte en el silencio también, donde puedo empezar a escuchar más allá, ponerle una música. Hay muchas cosas que podemos hacer como ser humano que no la estamos haciendo porque somos profesionales y tenemos que volver a esa esencia humana donde entiendo, sí, que tengo un ser humano que está partiendo al lado mío, pero a la misma vez que estoy dejando de mí en esa persona y que esa persona me está dejando a mí en ese proceso. Yo he tenido, no hace poco yo acompañé a una familia y todo el mundo tenía tanto miedo a la muerte y tanto miedo, y a ahora la verdad, lo que tienes que hacer es compartir, hablar, celebrar, que el que está ahí a punto de fallecer, que los vea y los escuche, que están bien, también eso hace falta, que escuchen que no están gritando, pataleando, porque eso muchas veces hace que la persona no se vaya, muchas veces hace que esa persona sufra más en ese proceso de partida. Así que en el aspecto no, de que ya sabemos como profesionales, porque sí se nos enseña de las cosas que van a ir pasando, cómo yo como ser humano puedo compartir con esa persona, ya sabiendo los síntomas, qué yo puedo hacer para esa persona, para escucharla más allá de palabras, para escucharla más allá de los silencios, para escucharla más allá del toque. Así que esa es, ¿verdad? Esa es la parte que diría yo, es la parte más allá del apoyo médico y del apoyo emocional, que eso es otra de las cosas que tampoco hablamos. Como profesionales muchas veces no nos encargamos de prepararnos emocionalmente antes de ayudar a una persona a partir, ni tampoco después. Vamos en automático, ya yo sé cómo esta persona, estos son los síntomas, esto es lo que le vamos a dar de medicamento, terminé, se murió, hicimos las paces y vamos al próximo. También hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso sigue pasando porque el sistema nos ha institucionalizado. Y no tiene que ser esa, o sea, me tengo que consolidar y pensar, voy a atender a esta persona, prepararme antes de ir donde esa persona, pensar qué está pasando en ese momento conmigo, escucharme yo como ser humano, qué estoy sintiendo. Y luego, cuando acompaño a esa persona, si ya falleció y tuve, yo diría que es la bendición de acompañar a esa persona en el momento que partió, qué se queda conmigo y reflexionar qué yo hice, no solamente, o sea, no es que qué mal hice, sino qué me quedo, con qué me quedo, qué pude mejorar, pero no en el darme el látigo, sino que qué me enseñó y qué yo puedo entonces analizar y con qué me quedo de esa oportunidad que tuve de acompañar luego. O sea, no solamente ir al próximo, sino, porque sí, porque están los síntomas antes, durante y después. Pero entonces, ¿qué estoy sintiendo yo como profesional cuando parte de esa persona? ¿Qué me dejó si no lo conocía? ¿Qué vi con la familia alrededor? ¿Qué me dejan? ¿Con qué me quedo? ¿Y qué yo puedo entonces mejorar o aprender emocionalmente y espiritualmente cuando me toque el otro? O sea, no solamente es quedarnos con estos son los síntomas, este es el proceso, pero ¿y qué pasa en mí? ¿Qué pasa? ¿Qué yo puedo dejarle a esa familia que estoy acompañando? Así que yo se los digo, ¿verdad? En el sentido amoroso, porque esto va más allá de lo que estoy viendo como profesional y de los síntomas o del proceso que estoy viendo cuando una persona está partiendo, sino qué está pasando conmigo, dónde estoy parado, el sistema me ha institucionalizado demasiado. Entonces, ¿cómo puedo ir reflexionando en cómo puedo hacer un cambio? Porque no podemos ser, sí, delante de la familia tenemos que ser fuertes, pero sí tenemos que ser humanos. Y a veces, bajando un poco las defensas, aprendemos más y ayudamos más
que ser así como cuadrados, ¿no? Y yo sé que lo hacemos con amor, ¿no? Pero a veces se enseña y se aprende mucho más como profesional en el momento que reflexiono qué me está pasando y cómo estoy reaccionando y en qué estoy pensando y qué siente mi corazón también, qué siente cuando le agarro la mano a esa persona, qué siente cuando le paso la mano por la cabeza, qué siente cuando partí. Pude dar lo mejor que pude, di lo mejor que pude, pude haber dado más, pero no con el sentido de la culpa, ¿no? Porque rápido viene esa culpa que venimos cargando, sino ir más allá, si soy profesional y sé cómo es el sistema, romper las reglas a veces. Hay que romperlas, porque es la única manera que vas a poder en realidad acompañar a ese ser humano y acompañarte a ti. Y cuando tú miras para atrás, cuando te toque ese momento, ¿verdad? Que Dios quiera que no sea con dolor, y si es con dolor, por lo menos entender que hiciste lo mejor que pudiste y que recibiste lo mejor que pudiste de esa situación y que fuiste más allá con ese ser humano, porque aunque no te pueda hablar, aunque no te pueda escuchar, si es una persona que tiene Alzheimer, que está completamente, que ya casi no puede respirar, no puede comer, se los digo porque lo he visto, el tacto, el oído va más allá y lo que te va a dejar y la familia a la misma vez. ¿Qué tú puedes hacer? ¿Qué amor tú traes y qué aptitud tú traes a esa área donde hay una persona que está, ¿verdad? Que ya tú sabes los síntomas. A veces nosotros como profesionales, ¿verdad? Podemos cambiar el ambiente de esa familia, porque la familia también tiene miedo. Muchas veces no, como familia, muchas veces no queremos hablar de las emociones, no queremos hablar de las etapas y esperamos hasta último momento y vienen los gritos, los pataleos, ¿verdad? No hablamos de las emociones, no hablamos del antes, del durante y el después. Vemos, ok, cómo me cuido, cómo hago esto, pero entonces yo en realidad me estoy cuidando y lo he visto mucho. Por eso es que cuando las personas fallecen, están las personas medio perdidas porque le tienen tanto terror al morir, y esa palabra de morir, que no hemos aprendido el significado en realidad de morir. Morir es un proceso, pero va más allá. Muero, pero vivo, porque ya cumplí con esta etapa aquí. Entonces, pues antes la muerte se celebraba. Antes se hacían bembas y platillos. Las culturas de nosotros antes celebraban cuando una persona moría. Ahora es un calvario. Y tengo tanto terror y no quiero que se vaya. Estamos tan apegados a que no se vaya que entonces no estamos disfrutando esa parte que nos está dejando. ¿Y qué yo aprendo y con qué me quedo de esa persona que murió? No que falleció, que murió. ¿Con qué me quedo? Y escribámonos también. A veces lo que pensamos cuando lo ponemos en papel puede reflexionar mucho más allá que solamente pensándolo. Así que, ¿verdad? Yo les digo esto con mucho cariño. Vayamos a ver esa otra parte profesional que tenemos que humanizar y que tenemos que bajarle a los libros y ser más humanos como antes se hacía. Así que con eso los dejo. Y yo, Mira, muchísimas gracias. Me tienes aquí conmovido también. Eh, Pepe, ¿qué nos puedes decir sobre el tema, por favor? caray, caray. Am, a Diedre le da risa que yo utilizo muchos síndromes. Los síndromes, ¿verdad? Pero hay síndromes que sí llegan a ser positivos. Estaba diciendo Didra hace un momento ¿con qué me quedo? Algo así, ¿con qué me quedo después de esto? No me gusta ser, bueno, sí soy exagerado y a veces le pongo, pero no puedo ser tan dramático para decir, les juro que, no necesito utilizar esto, pero tengo también, lo cambio por, tengo la completa, absoluta convicción de que cada persona a quien atendemos nos deja un legado maravilloso. Por eso debemos adoptar el síndrome de la esponja, pero de todo aquello benéfico que nos están trayendo, que nos deja, ¿verdad? El dolor, ¿vamos a aprender de dolor? Sí, señor, sí, señora, vamos a aprender de su dolor. Tal vez, eh, no quiero que suene como que me estoy mofando de la ciencia, no, pero nos dicen.
En la escala del 0 al 10, ¿cuánto es su dolor? Madre mía, por favor, 7.5. O si tú decías, podemos ejemplificar, podemos hacer muchas cosas, pero por favor, no dejemos a un lado la esencia que nos trajo este mundo. Estamos aquí con una misión. Eh, Voy a hacer un comentario breve acerca de lo que sucedió con mi hermano Vicente. El 7 de abril de 1977 lo perdimos en Manzanillo, en una playa, se llama Playa de Oro. Una semana antes había estado conmigo, acompañándome en un hospital rural. Platicamos mucho, le enseñé a disparar y me preguntó, ¿para qué disparas? Pues para cenar, estoy disparando un conejo, a ver. Híjole, no puedo creer que tú, que eres mi guía espiritual, esté pensando en disparar y matar con un arma a un pobre animal. ¿Por qué no lo agarras mejor? Corres detrás de él. Pues cómo va a correr y cómo agarrar un conejo, ¿verdad? Es que tú tienes una ventaja poderosísima. No le hice caso. Nos regresamos, comimos frijoles fritos, esa fue nuestra cena. Frijoles fritos, no hubo conejo para cenar. Y la siguiente semana me dijeron, no encontramos a Vicente desde hace 12 horas, se metió al mar y no sale. Eh, yo estaba muy enojado con Dios. El concepto que tenía entonces de Dios estaba muy enojado. Eh, Fui a buscarlo, hicimos todo lo posible humanamente para encontrarlo. Yo seguí con ese rencor contra Dios. Teníamos una amistad tan bonita, él y yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué? Es una pregunta que todos seres humanos nos hacemos con una pérdida. Y subrayo pérdida. Enseguida se dieron muchas situaciones de todo. Algún día también les comparto. Pasó para esto un año o 2 años y decidí llevar al mar a mi familia. Estando yo en el mar, a mí no me gusta bañarme en el mar, me gusta estar enfrente viendo las olas pasar y comiendo los camarones, en fin. Y estaba viendo, y qué de Vicente, mi hermano, está ahorita frente a mí en el inmenso mar. Y la pérdida, sus residuos, ¿estará algún trocito orgánico de él? Y luego dije, qué tonto, ¿por qué estamos en algo tan superficial atendiendo o atendiendo algo tan superficial? Él me dejó algo maravilloso. No fue una pérdida, fue una ganancia, porque a la hora de estar hablando con alguien que ya murió, me dijo, es que terminó su ciclo de vida, se terminó su misión. No agradezco así que haya muerto. No siento ese aplomo, pero sí agradezco el aprendizaje que me hizo, porque entonces empecé a desarrollar el síndrome de la esponja y estar haciendo mío todo aquello que en un momento dado nos causa tanto malestar. Ahora, en la maravillosa experiencia que vivo como médico, como acompañante, como me dijo hace unos meses me dijo una persona extranjera, como el ángel de la última hora. Imagínense lo que contiene esa frase. Usted es el ángel de nuestra última hora. Wow. Entiendo que hay mucho por conocer, si estamos vivos tenemos misiones inmensas por cumplir y que cuando la muerte llega, que es el acto más humano de la vida, es porque nuestra misión ya terminó. Esto quisiera que sucediera conmigo, no por temor a la muerte, sino por prolongar la posibilidad de compartir todo lo aprendido de todos y compartir con ustedes el síndrome de la esponja, ¿verdad? Pero que también la repliquen. Les invito a que utilicen frases que son más de nosotros. Si hay dolor, por favor, llámenme. Si tiene algún dolorcito, llámenme. ¿Qué se siente mejor? Llámenme. Tengo mi celular encendido toda la noche. O si le dice, Dios los bendiga, nos va a dar tranquilidad. Pregúnteselo ustedes mismos. No soy el creyente que ustedes se figuran, no. Sí soy creyente, quiero decir, no soy el que profesa la religión, así como ustedes lo dicen. No estoy atado a muchas cosas que en un momento dado me dieron tanto temor como el infierno y el purgatorio. Estoy atado a la religión del amor. Y esa religión debemos profesarla cuando estamos frente a ese ser humano
que sin coincidencias nos anima o nos trae o nos jala o nos, no sé cómo decirlo, para estar con él y tomarlo de la mano y decirle, gracias, Dios te bendiga por darme tanto aprendizaje. Caray, ¿por qué no? Un beso en la frente. ¿Por qué no? Treparnos en su cama de hospital. ¿Por qué no invitarle una copa que le va a hacer daño? ¡Qué estupideces! Dijo el doctor que no podía tomar nada porque pues, le puede hacer daño. Está a horas de morir, así que tequila o lo que sea, ron o lo que sea. No es por hacer, no, no quiero pacientes borrachos, no, no, no. Estoy hablando del ser humano, de qué es lo que más se apega. Estoy seguro que se apega más al decir, al escuchar decir, te amo, papá, te amo, mamá, que la famosa copa de tequila que yo les digo. Pero cuando se escucha eso, o que llegue el hijo y la hija, después de 20 años de no verlos y no saber por qué se separaron, por situaciones de la vida están separados, y de repente aparece el hijo, la hija con el cual estaban separados y no se hablaban. ¿Qué analgesia tan poderosa están inyectándole a ese ser humano que necesita de tanto? Esto es para reiterar lo que Vidra estaba comentando. No somos médicos, enfermeras o profesionales de la salud. Somos seres humanos con capacidades o con conocimientos para brindar tranquilidad, paz y un tránsito amoroso, compasivo a esa persona que depende de nuestros conocimientos. Yo les, a veces siento que soy un tanto cantinflesco, si conocieron a Cantinflas, pero el hecho de hacer la vida tan ligera, tan amable, tan feliz y tan hermosa, a pesar de las pérdidas que tenemos, escarbar y encontrar que fue aprendizaje, me invita a abrir mi pecho y decir, lean esto, por favor, porque no es algo que yo aprendí, es algo que me dejaron estas personas que lo grabaron en el fondo de mi corazón, en el fondo de mi alma, en el fondo de mi vida, y que utilizo en algún momento, y que cuando los aplico a mis seres cercanos, wow, qué cosas tan maravillosas se dan. Pero volvamos al aspecto profesional. No dejen ustedes, no le den prioridad a lo clínico o al libro, como dice Vidra. Denle prioridad a lo que portamos, a ese elemento divino, que a la hora de unirlo con cada uno de los elementos humanos que estamos cercano al paciente, cercano a morir, vamos a constituir un momento mágico, maravilloso, extraordinario, inolvidable, y sobre todo va a conducir a ese ser humano a una muerte feliz, a una muerte feliz, no a una partida feliz, a una muerte feliz, y toda la familia va a quedar maravillada. Ojalá haga esto. Quiero tomar fotografías de las expresiones o grabaciones, pero me parece que en un momento dado estoy haciéndolo un tanto, ¿cómo diré? Cinematográfico. Mejor sigamos en esto, ¿verdad? Y se los comparto porque a mí me hace feliz esto, me hace feliz compartirlo, agradezco la oportunidad siempre hoy y siempre voy a compartir esta oportunidad porque me decían, mi esposa murió hace 14 meses, caray, 14 meses y 2 días, 3 días. Oh, Me dicen, ¿estás en duelo? Sí, el resto de mi vida voy a estar en duelo. ¿Y qué sientes? Gratitud. Gratitud con Dios que se la llevó. No se la llevó Dios. Se terminó su meta, se terminó lo que debería hacer, su misión en este mundo. ¿Y qué sientes? Gratitud y liberación. Detalles, hemos platicado, Juan Carlos y un servidor, detalles, pero me siento con una liberación y le agradezco tanto y reitero tanto lo que sentí en algún momento por ella, como todos deberíamos hacerlo y como nosotros deberíamos invitar a los seres humanos o familiares que están cercanos de ese paciente que está en el proceso, decirle, adelante, dale permiso de ir. Hay 5 cosas, con esto concluyo. Hay 5 cosas que una persona debe escuchar cuando está en ese proceso. Póngale todo lo clínico, lo médico, lo que ustedes quieran, pero elementalmente es esto. No te voy a dejar solo en ningún momento, solo o sola. No voy a permitir que tengas ningún dolor, sea físico, sea emocional, sea espiritual, sea familiar, sea social, lo que ustedes quieran. No voy a permitir que tengas ningún tipo de dolor. El tercero es, ¿a dónde vas?
es un lugar maravilloso, sin sufrimiento. Y vas a volver a ver a todos aquellos seres queridos que te están esperando. Lo digo siempre porque en muchas ocasiones vemos personas que tienen, que reciben medicamentos porque están viendo a sus seres queridos quienes ya murieron. Eso sucede, caray. Probablemente los estés viendo y te están dando la bienvenida. El número 4 es, nosotros vamos a estar bien. Te vamos a llorar, te vamos a extrañar mucho, pero adelante, da el paso. Puedes morir cuando tú lo desees. Y el quinto es, me estoy anticipando tal vez, pero el quinto es, de alguna forma, si no sucede, yo te puedo ayudar. Y la ayuda no consiste en darle un balazo o ponerle una ámpula de qué sé yo, sino es decirle, voy a estar contigo. Creo que es tiempo de que pensemos un poquito más amplio en que nuestra presencia cercana o tan íntima de un ser que tiene una etapa tan íntima de su vida debería convertirse en un vínculo extraordinariamente bello que nunca se fuera a romper y llevarlo más allá de la muerte. Creo que me estoy pasando, pero, pero disculpen ustedes, pero No, para nada, Pepe, al es la contrario. motivación. No, antes al contrario. Y de ahí coincidimos en muchas de estas cosas y en lo que escribimos y lo que hacemos en nuestros videos tratamos de expresar eso, ¿cierto? De que cuando la persona parte, se muere, pues nos quedamos con lo mejor de ellos, pero la vida continúa, ¿cierto? Y en honor, honrando a esa persona, a lo bonito, porque lo malo, todos, porque ninguno somos, lo malo olvidarlo, ¿para qué nos quedamos con eso? Eso nos hace daños a nosotros. Claro. Quedarnos con lo bonito, lo bueno y no olvidarlo y agradecerlo. Y en este tema, pues ustedes son los expertos, pero me voy a atrever a hacer un comentario de vida. Creo que tenemos que ser coherentes con todo lo que creemos, profesamos en nuestra vida, ¿cierto? Y ayudar a las familias, porque en esos momentos de partida, cuando se muere la persona, sufrimos o sufre la familia más de la cuenta. Como dijo Dira al comienzo, lloran, gritan y de todo. Y si nosotros, por ejemplo, somos conscientes de nuestra espiritualidad, la religión, y que en nuestra Latinoamérica la gran mayoría somos cristianos, ¿cierto? Católicos y esto. Pues si nosotros profesamos una religión de estas y la pasamos a la espiritualidad, lo que sentimos, nuestras creencias, pues debemos ser coherentes que estamos pensando que el ser querido está pasando a otra dimensión, hablemoslo así, a estar con lo que creemos y lo que queremos. Entonces debemos dejarlos partir, que también muchas veces no los dejamos, ¿cierto? Pues yo lo veo que eso es como envidia nuestra, la palabra no es envidia. Yo no estaba preparado para hablar, pero que ustedes me sensibilizan. Eh, que la falta que me va a hacer a mí, esa persona. Y aquí puedo saltar a personas, mascotas, hasta el trabajo, ¿cierto? Las cosas que me hacen falta a mí y no la tranquilidad de la persona que está muriendo. Entonces no la dejamos ir tranquilos. Tratar de hablar con la familia, pues para que la misma familia y la persona se puedan ir tranquilos, ¿no? Si tuvieron problemas o las cosas bonitas, que sean habladas, dialogadas en el momento. No como a muchas personas que después de que murieron dice, ay, yo nunca leí a mi papá, ay, es que yo no hice, ¿cierto? Y cuando se mueren, eso llegan con unas coronas de flores grandísimas, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Si quería regalarle unas flores, regáleselas en vida. Y de pronto muchas veces, y dependiendo de la persona, como tú les, egoísmo, sí señora Rosalba, eh, que, que, que dependiendo de la persona, muchas veces un beso, un te quiero, le vale más que una docena de rosas o llenarle, sí, cosas así. Entonces es poder conocer a la persona y dejarlas que mueran tranquilos y también nos beneficiamos nosotros de eso. No solamente la familia, sino nosotros como cuidadores, porque en esos momentos nosotros como cuidadores nos cargamos de toda situación que no es fácil. Eh,
Pues yo quiero agradecerles, nos quedamos por la mitad de los temas, pero entonces yo quiero invitar a los participantes al miércoles a la misma hora. Yo me encargo de hablar con Didra y con Pepe a ver si nos pueden acompañar y si pues no tienen el tiempo, en todo caso estaremos con Claudia, pero para terminar los temas porque creo que es muy importante. Eh, Perdón. sí, dime, Pepe. Pues sí, el miércoles yo debo estar en una serie de conferencias en Mazatlán, Sinaloa, a esta hora. Pero bueno, es comentario que quería hacer. Sin embargo, me queda algo escuchándote. Cuando me llamaron para decirme que la persona del sábado ya había muerto, que creían que había muerto, que fuera a certificarlo, sí lo vi, efectivamente. Y les dije a todos los que estaban ahí, él está aquí, su cuerpo ya murió, él está aquí. Ahora, cada uno de ustedes le pido, desde el fondo de su corazón, diga lo que siente y en voz alta. Tomémonos de la mano y cada uno expresemos cortitas, unos segundos, no importa. Cierre sus ojos y había colocado nuevamente el difusor también con un olorcito bonito. Cada uno lo estuvo haciendo. Tal vez no lo crean, pero el entorno se sentía una paz, una tranquilidad, todo el ambiente perfumado de bondad, de sonrisa, de coincidencia. Coincidir es muy profundo y todos ellos. Al terminar, sin que nadie dijera nada, todos aplaudieron. Y un chico de ahí de 12 14 años dijo, vamos a darle un minuto de aplausos al señor que había muerto. Un minuto de aplausos. Maravilloso, extraordinario. Claro, claro, claro que sí. Quería Fíjate compartirlo. que yo ahorita que tú dices, y ya no es lo último, y para que reflexionemos, que yo no tengo experiencia como la tienes tú en esto de ayudar a despedir personas, a pasar personas. Pero el caso que vivimos con una hermana que vivía en el Cairo y vino aquí a Colombia a morir, ¿cierto? Un cáncer que ya era, que está invadida. Y ella aquí en Colombia, en Bogotá, era de un grupo católico que se reúnen y bueno, y resulta que ella estuvo aquí como 3, 4 meses antes de morir y pues llegó a la casa de mi mamá y todo esto. Y los que iban a visitarla eran las personas que uno no, o que yo no pensaba que iban a estar al lado de ella. Las amigas, el grupo de oración y eso, ninguna. Y el día de la velación en la funeraria, no, unas coronas grandísimas, pues lo tengo Ah, entre ceja y ceja. Y todas allá llorando y que Liliana, eso ya que ella necesitaba era que la visitaran cuando estaba en cama, ¿cierto? Antes de morir, de ir a hablar y todo eso, lo dejo para reflexión, ¿cierto? Muchos dicen que aquí en muchos países de nuestra Latinoamérica que hasta para el entierro le llevan los mariachis y que yo no sé qué es eso ya para qué, ya lléveselo antes, ¿cierto? Y le gustaban tanto los mariachis. O lo que decía Dira, ¿no? Y allá en México, Pepe, que la muerte, ¿no? La celebran. Y es sí, que eso debería ser, es el egoísmo que nos decía ahorita, que no me acordaba, es lo que no nos deja ni que partan ellos tranquilos, partan bien, y nosotros también hay egoísta que queremos no dejarlos ir, tenerlos siempre acá. Como cuando yo digo que el tema del cuidado, que todos somos cuidados y cuidamos desde antes de nacer hasta después de morir. señor. ¿Por qué? Porque desde que estamos en el vientre nos llevan a las ecografías, o sea, a que cómo está el niño. Transcurso de la vida, pues todos lo sabemos. Y cuando se muere la persona, a todos nos pasa, ¿no? Ay, que me quiero ganar la lotería. Ay, papacito, que me ayúdeme para que me gane la lotería. Entonces no me deja ni tranquilo después de muerto. Entonces, ahí estamos cuidando toda la vida. Pero eso solamente era para comentario final. Pepe, lamentamos que el miércoles, pero muy agradecido no nos puedes acompañar, pero vamos a seguir hablando sobre el tema. Didra, pues hablo con ella a ver si nos puede acompañar un rato el miércoles y para que podamos hablar todos, ¿cierto? Quiero escucharlos a todos y cada uno de ustedes, que vivamos la experiencia que ustedes han tenido, como el gran valor que tienen ustedes y yo se lo reconozco, que
muchos profesionales, Didra lo decía, manejan teorías de libros, contextualización de lo que se imaginan, lo que hay en los libros, que puede ser lógica, ¿cierto? Pero ustedes son los que viven con los pacientes, como no le gusta a Pepe, que digamos, con la persona que acompañan día a día. Y muchos de ustedes han vivido ese proceso de, de, de que la persona se va, ¿cierto? Entonces, ¿qué experiencias han sentido, qué han aprendido? Entonces, quiero que el miércoles hablemos. Yo sé que no estaba programado, pero creo que vale la pena. Es muy importante que sigamos. Y quiero escucharlo a ustedes para aprender de cada uno de ustedes más. Entonces, ya para no descansemos hoy, nos vemos el miércoles a la misma hora. Didra, mil y mil gracias, como siempre, excelente. Pepe, mi hermano, mil y Con todo mil el gracias corazón. por todo. Vale, vale. Y lo mismo, un abrazo cuidador para todos. Entonces, nos vemos el miércoles si Dios quiere, y seguro que sí va a querer. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias.